When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Every Who down in Who Newville liked the holidays a ton. But where to get great prices on gifts, they had no idea. None. They searched and they searched for great gifts under $25. Gifts for spouses and friends and even their toddlers. When suddenly one Who shouted, Walmart has what you want, knowing they have Lego, Tree Hut, and low prices to flaunt. So they enjoy the holiday season as Who's often do. Cheering and shouting, Walmart has incredible gifts. Who knew? Find gifts they'll love under $25 at Walmart. En México, la noche guarda historias que se niegan a morir. Sombras que avanzan por callejones antiguos. Voces que persisten en estaciones olvidadas. Presencias que aún recorren caminos donde la luz ya no alcanza. Bienvenidos a una nueva temporada de Leyendas y Relatos de México, el podcast donde lo real y lo imposible se encuentran en la oscuridad. Aquí descubrirás fantasmas, tragedias, misterios y secretos que siguen respirando en cada rincón del país. Yo soy Rafa Méndez, tu compañero en esta oscura travesía. Apaga la luz, ajusta tus audífonos, porque lo que estás por escuchar podría estar más cerca de lo que imaginas. Esto es Leyendas y Relatos de México. Recuerda que ya te puedes suscribir al Patreon de Leyendas y Relatos de México, en donde encontrarás relatos exclusivos cada semana. Y también puedas disfrutar de las transmisiones en vivo donde podremos conversar. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Hay historias que llegan a mí como murmullos, como confesiones hechas con la voz quebrada de quienes ya no duermen tranquilos. Historias que no buscan explicación sino desahogo. Historias que los repartidores nocturnos, esos que recorren la ciudad cuando todo parece apagado, me han contado con la certeza de que algo los siguió hasta su casa. Son relatos que nacieron en pasillos interminables, en torres donde la vida dejó de habitar hace años, en caminos de montaña donde la neblina adopta formas que no deberían existir. Testimonios de quienes, sin quererlo, abrieron puertas que jamás debieron tocar. Lo que escucharás a continuación no es ficción, no son leyendas reinventadas. Son experiencias que alguien me entregó con manos temblorosas y la mirada perdida, pidiéndome que las compartiera para que otros sepan que allá afuera, en la ciudad que todos creemos conocer, hay cosas que esperan en silencio y reconocen a quienes las miran. Bienvenidos a estos relatos paranormales vividos por repartidores. Escúchalos con las luces encendidas, o si quieres, con las luces apagadas, si es que te atreves. Y sobre todo, no ignores cuando alguien toque a tu puerta en la madrugada. Nunca imaginé que la noche, esa criatura inmensa que envuelve a la Ciudad de México con sus luces dispersas y sus callejones interminables, pudiera esconder algo tan antiguo y silencioso como aquello que encontré en el condominio Granada.
Siempre he trabajado en la madrugada, acostumbrado a lidiar con el cansancio, la monotonía y la sensación de que la ciudad se transforma en un organismo distinto cuando el tráfico se extingue y los sonidos se apagan. Durante años pensé que nada podía sorprenderme después de ver peleas callejeras, accidentes brutales, persecuciones improvisadas entre calles estrechas o miradas humanas repletas de intenciones densas, muy densas. Pero lo que experimenté aquella noche no pertenecía a ninguna lógica conocida, ni siquiera a las historias que otros repartidores contaban para quitarse el miedo en locales de comida que estaban abiertos durante la noche. Aquello no pertenecía a ningún plano reconocible, y desde entonces llevo la impresión persistente de que algo, una sombra, una presencia o un eco de lo ocurrido continúa siguiéndome desde algún rincón en el que no puedo encender la luz. Había comenzado el turno a las 10 de la noche con la intención de terminar temprano, pero la aplicación decidió lo contrario. De forma repentina me asignó una entrega en una de las torres cerca de la colonia Granada, una estructura alta, moderna en apariencia, pero con una atmósfera que nunca había logrado comprender del todo. No era el diseño arquitectónico ni la distribución de sus pisos, sino era algo más profundo, un silencio demasiado limpio en los pasillos, un olor imperceptible a humedad y un frío constante, incluso durante las noches calurosas del verano. Esa torre tenía la sensación de un lugar detenido en el tiempo, de un edificio que había sido construido sobre los restos de algo anterior o que guardaba una memoria que no debería estar ahí. Cuando llegué al lobby, encontré al guardia en su silla habitual, escuchando música en su radio portátil. Su figura solía parecerme inofensiva, casi cómica, como parte del decorado nocturno de aquel edificio. Sin embargo, aquella noche, al levantar la vista hacia mí, sus ojos mostraron una expresión que nunca la había visto antes. Una mezcla de resignación, cansancio y un leve temblor que apenas pudo ocultar. No me detuvo, no hizo ningún comentario, no levantó la mano con la seguridad de alguien que controla un acceso. Solo me miró como si estuviera presenciando un error que se repetía y en el que yo tenía un papel que no se comprendía. Su silencio fue tan inquietante que preferí no pensarlo demasiado. Caminé hacia el elevador del fondo, el más viejo de los dos que había, el que siempre tardaba un poco más en llegar, como si se tomara un momento para decidir si quería funcionar o no. Al entrar en él, el aire dentro era más frío que afuera. Presioné el botón del piso 14 y me recargué en la pared, tratando de relajarme un instante, aunque algo en mi interior comenzó a tensarse sin motivo aparente, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no podía descifrar. El ascenso fue irregular. Desde el principio, el elevador vibraba de una manera extraña, no como una máquina desgastada, sino como si algo se moviera alrededor de la caja metálica, o como si el espacio que atravesaba no fuera completamente recto. Cada número iluminado en el panel se sentía como un pulso, un latido lento y profundo. En el piso número 8, surgió un olor tenue a plástico quemado
estaba mezclado con algo más penetrante. Era como piel calcinada, cabello chamuscado, un rastro que parecía surgir desde las paredes mismas. Intenté ignorarlo, pero el olor se intensificó en el piso número 11, acompañado de un perfume dulce, rancio, como el que queda con una habitación cerrada durante demasiados años. El elevador no debía oler así, ningún lugar moderno debería oler así, y sin embargo, en ese momento, la mezcla de fragancia antigua y restos quemados parecía tener un origen vivo, un origen cercano a donde yo estaba. Cuando llegué al piso 14, la luz del elevador se apagó con una brusquedad que me dejó inmóvil. No hubo parpadeo previo, ni chispa, ni señal de fallo eléctrico, sino un apagón absoluto en el que el aire pareció contraerse. No era solo una ausencia de luz, era una oscuridad que pesaba, que parecía tener masa y que hacía que el espacio alrededor se sintiera mucho más pequeño. En esa oscuridad surgió un sonido suave, casi imperceptible al principio, como uñas raspando metal, moviéndose de un extremo a otro en el techo del elevador. Era un sonido lento, cuidadoso, y su lentitud lo hacía más aterrador. No tenía prisa, no intentaba ocultarse. Era un sonido que parecía reconocer mi presencia. La luz regresó de golpe y la puerta se abrió hacia un pasillo helado. Di un paso hacia afuera y sentí que el aire ahí tenía otro peso, otro comportamiento. No era un aire muerto, sino uno que parecía observarme. Las lámparas del pasillo emitían una luz blanca que nunca calentaba nada. Esa noche, además, parecían más débiles, como si estuvieran a punto de extinguirse. El silencio era total. Ni una televisión, ni una conversación lejana, ni el eco de un paso, solo un vacío completo que, lejos de ser tranquilo, parecía contener algo latente. Avancé por el pasillo intentando no mirar hacia la ventana del fondo que daba al patio interior. Desde ahí, siempre entraba una corriente helada que no correspondía a ningún fenómeno climatológico. Algunos repartidores decían que era normal en edificios altos, otros que ese pasillo tenía fallas de diseño que generaban vacíos térmicos. Yo nunca creí ninguna de las dos cosas. Esa corriente de aire parecía venir desde un punto inaccesible, como si ascendiera desde un espacio que no debería de existir. Llegué a la puerta del departamento. El marco tenía manchas oscuras a su alrededor, como si alguien hubiera intentado limpiar restos de humo sin mucho éxito. No era simple suciedad, eran marcas de quemaduras, líneas negras que se extendían desde la madera hacia la pared, como dedos que hubieran buscado salida. Sabía en el fondo, aunque entonces no lo aceptaba, que esas marcas no eran recientes. Sabía que ese departamento había sido escenario de algo terrible, una fuga de gas que había terminado en un incendio repentino muchos años atrás. Uno que había consumido a la mujer que vivía ahí sin darle tiempo a reaccionar, y que desde entonces, según los rumores entre vecinos, el departamento había sido clausurado y abandonado, una cápsula sellada de tragedia petrificada en el tiempo. Pero la aplicación, como si no conociera los límites entre lo vivo y lo muerto, lo marcaba como activo, como funcional y disponible para hacer entregas. Toqué a la puerta.
La madera vibró ligeramente bajo mis nudillos, como si en lugar de ser sólida fuera una membrana viva. Esperé una respuesta, pero no la hubo. Toqué de nuevo, y en esa segunda vez, el silencio cambió. No se rompió, pero se transformó en una quietud más espesa, como si el espacio detrás de la puerta estuviera despertando. En la tercera vez, la puerta se abrió sola. Eran apenas unos centímetros, moviéndose con una suavidad que no correspondía a una puerta vieja ni a bisagras desgastadas. Se abrió como si estuviera siendo sostenida por algo invisible que la guiaba con precisión. Un olor a madera carbonizada y perfume antiguo salió desde el interior. Era el mismo que había percibido en el elevador. La luz del departamento era cálida, amarillenta, pero no era luz eléctrica. Parecía provenir de un origen irregular, como una llama o un fuego pequeño. Aunque no escuché el crepitar de ninguna combustión, pero bajo esa luz, el interior se veía inmóvil, casi suspendido en un instante que no quería avanzar. Fue entonces que la escuché. Era una respiración profunda, muy profunda, demasiado lenta para ser humana, como si cada inhalación requiriera recorrer un espacio más largo que unos pulmones cualquiera. No venía del fondo del departamento, sino de un punto más cercano a la puerta, justo delante de mí. Podía sentir cómo el aire se movía hacia adentro y hacia afuera en un ritmo que no tenía relación con el mío. Intenté observar sin inclinarme, pero no pude ver nada. La luz cálida no se extendía hacia afuera. Más bien, la oscuridad formaba un muro que impedía reconocer figuras. Me agaché para dejar la bolsa en el umbral, pensando que eso bastaría para completar la entrega. Pero al mover la mano hacia adelante, sentí un tirón repentino en el pecho, no en la piel ni en la ropa, sino en mi interior, como si una fuerza hubiera deslizado algo hacia donde no pertenecía. Me puse de pie con dificultad, mareado, mientras la puerta se cerraba sin ruido, y aunque no vi nada, supe que algo se había movido al otro lado, algo que había cambiado de posición o tal vez de forma. Retrocedí intentando recuperar el aliento, sintiendo que el aire del pasillo se hacía más pesado cada vez, como si la presión subiera o como si el pasillo entero respirara conmigo. Fue en ese momento cuando algo se manifestó al fondo del corredor, no de forma brusca ni repentina, sino como una aparición gradual, casi torpe, como si emergiera de una sombra demasiado pegada al vidrio de la ventana. Fue entonces que vi la silueta de una mujer inclinada hacia adelante, con los brazos caídos, la cabeza ladeada y el cabello largo cubriéndole el rostro. No se movía ni emitía ningún sonido, pero su inclinación me hizo pensar que no mantenía su cuerpo por voluntad propia, sino por una rigidez anómala, como si fuera un muñeco quebrado. Las luces del pasillo comenzaron a titilar, y en cada interrupción de la luz la figura parecía estar más cerca de mí, no caminando, sino desplazándose entre parpadeos, como si la oscuridad fuera su medio natural. En un instante, pasó de estar a varios metros a estar lo suficientemente cerca de mí
como para que pudiera distinguir que el cabello ocultaba un rostro que no era un rostro, sino un conjunto de líneas quemadas que formaban la sugerencia de unas facciones que estaban derretidas, semejantes a algo que había sido humano pero que ya no lo era. Corrí hacia el elevador, sintiendo cómo la temperatura descendía de inmediato, como si la mujer arrastrara consigo un vacío térmico. Presioné el botón una y otra vez, sin lograr que las puertas se abrieran con la velocidad que yo necesitaba en ese momento. Cuando finalmente el elevador respondió, entré y presioné el botón del lobby, pero el ascensor comenzó a descender en caída libre durante una fracción de segundo que, a mi parecer, fue más allá de lo tolerable. Las luces explotaron y quedé sumido en una oscuridad tan intensa que me paralicé. Y en esa oscuridad sentí el roce de un cabello húmedo contra mi oreja. Fue un roce lento y prolongado que no provenía de ningún movimiento del aire. El elevador se detuvo de golpe. La luz regresó. Las puertas se abrieron justo en el lobby. Me adelanté a la salida tambaleando, intentando no mirar atrás. No quería mirar atrás. Cuando finalmente levanté la vista, vi al guardia incorporarse de su asiento con una expresión en el rostro que no se puede describir sin recordar que hay emociones que no deberían existir en un ser humano. Me observó como si yo estuviera envuelto en humo. Yo traté de explicarle algo, pero la voz me fallaba. Finalmente logré hablar, articulando dos palabras como si las empujara con fuerza desde la garganta, y él escuchó en silencio todo cuanto salía de mi boca, con los ojos cada vez más grandes, como si cada frase confirmara algo que él ya sabía. Entonces pronunció las únicas palabras que se dirían esa noche y que aún resuenan en mi mente cada vez que cierro los ojos. Ese departamento se abandonó el día en que la mujer murió por la fuga de gas. Nadie vive ahí. Nadie debería subir. Y si tú la viste, ella también te vio. Ten cuidado cuando duermas, muchacho. Ella recuerda a quienes la despiertan. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, this is Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast, here to tell you that Michelob Ultra, the official beer partner of the NBA, is bringing NBA fans closer than ever this season with chances to win great prizes, including courtside tickets. Enter now at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra courtside 25 to 26. No purchase necessary. Open to U.S. residents 21 plus. Begins on October 1st, 2025 and ends on June 30th, 2026. Multiple entry periods. See official rules at MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, prizes, and details. La mayoría de los repartidores evitamos el ajusco durante la madrugada, no porque los peligros habituales de la ciudad se manifiesten con mayor intensidad allá arriba, sino porque sus caminos, sus pendientes interminables
Sus silencios densos y sus bosques inmóviles poseen una clase de oscuridad que no pertenece a la de ningún otro lugar en la capital. Cuando uno asciende por esas carreteras estrechas, la ciudad desaparece de una manera tan abrupta que resulta inquietante, como si uno cruzara una frontera invisible que separa el mundo urbano del territorio de algo mucho más viejo y más silencioso. Sin embargo, aquella noche yo necesitaba acumular un par de entregas más, y la aplicación, con esa frialdad indiferente que caracteriza a los algoritmos, decidió enviarme justo hacia una dirección que jamás habría elegido por voluntad propia. El pedido se localizaba en lo más alto de la zona boscosa, en una cabaña aislada que aparecía en el mapa como accesible, aunque el trayecto se adentraba entre curvas amplias sin ninguna iluminación, barrancos estrechos y zonas donde la señal desaparecía sin previo aviso. Era casi la 1 de la mañana cuando emprendí el camino, y mientras avanzaba, la ciudad se quedó atrás con una rapidez inusual. La humedad en el ambiente incrementaba a cada metro. La temperatura descendía y la neblina comenzaba a formarse en capas finas que se acumulaban sobre el asfalto, haciendo que la carretera pareciera un sendero recién emergido de algún sueño. A medida que yo ascendía, la sensación de aislamiento se intensificaba. La moto avanzaba sin resistencia, pero el silencio que reinaba en esa altura tenía un peso muy particular que hacía que el ruido del motor sonara como un intruso. No había casas visibles, ni actividad humana, ni perros callejeros, ni aves nocturnas. Solo los árboles altos que parecían inclinarse hacia el camino, como si intentaran observarme desde lo alto, y la neblina que se volvía más densa conforme avanzaba, hasta el punto en que mis luces parecían empujar contra una pared blanquecina y húmeda. En algún punto del trayecto, la aplicación dejó de mostrar actualizaciones. El icono de localización oscilaba entre distintos puntos del mapa con una imprecisión que me hizo dudar si estaba siguiendo un camino correcto o si la aplicación estaba intentando reconstruir la ruta. Sin embargo, un desvío hacia la derecha apareció justo cuando comenzaba a considerar darme la vuelta y escapar de ese lugar. La flecha insistía en que debía tomar ese camino estrecho que se empinaba hacia una zona aún más solitaria del bosque. Contra todo instinto, obedecí lo que me mandaba. El sendero era más angosto que la carretera principal, y las ramas de los árboles formaban una especie de túnel natural que parecía absorber el sonido del motor y transformarlo en un eco que se iba apagando. La neblina se acumulaba a tal grado que, por momentos, tuve la sensación de estar flotando dentro de una nube, sin puntos de referencia ni nada por el estilo. La distancia marcada por la aplicación disminuía con una lentitud que no era normal, como si el trayecto se expandiera con cada metro recorrido, y esa distorsión sutil en la percepción que tenía comenzó a generarme un nerviosismo que solo se intensificó al salir a un pequeño claro. El terreno se abrió de pronto en un llano estrecho rodeado de árboles altísimos. En el extremo, casi ocultándose entre la neblina, se encontraba la cabaña. Era una cabaña pequeña, de madera oscura, con un techo que parecía hundirse ligeramente por el paso de los años
y una única ventana que no tenía luz. No había autos estacionados, ni lámparas encendidas, ni ruidos que provinieran del interior. El silencio era tan absoluto que parecía consumirme, como si una mano gigantesca hubiera vaciado el aire alrededor de toda la estructura. Apagué el motor de la moto y el silencio se hizo aún más profundo. Descendí con la bolsa del pedido en la mano, avanzando hacia la entrada de la cabaña con la cautela de quien siente que cada movimiento está siendo observado desde alguna parte. Y fue en ese momento cuando vi la figura. Al principio confundí su presencia con un tronco o una sombra mal ubicada, pero a medida que mis ojos se habituaron a la penumbra, distinguí claramente una silueta humana, inmóvil, que estaba frente a la puerta. Estaba de pie con una quietud absoluta, tan rígida que parecía estar pegada al suelo. La neblina la cubría parcialmente, pero era lo suficiente para notar que no tenía la postura relajada de una persona que espera una entrega. Era demasiado recta, estaba demasiado tensa y muy silenciosa. Intenté anunciar mi llegada, pero mi voz salió ahogada por el frío. No tuve respuesta. La figura permaneció exactamente en la misma posición, mirando hacia la puerta como si esperara que ésta se abriera sola en cualquier momento. Cuando di un paso más cerca, la neblina se desplazó como si obedeciera una orden invisible, y por un instante la cara de la figura quedó expuesta, pero no era una cara en absoluto. Era un hueco oscuro, un vacío sin rasgos, sin ojos ni boca. No tenía piel, era solo un espacio oscuro donde debería haber un rostro humano. Yo retrocedí con tanta lentitud que parecía que mi cuerpo ya no respondía a mis órdenes, sino a una necesidad primitiva de no provocar aquello que tenía frente a mí. Parpadeé solo una vez y la figura ya no estaba en ese sitio. No había escuchado paso alguno, ni movimientos, ni crujidos, pero ahora parecía que estaba más cerca de mí, casi a la mitad del terreno. El frío aumentaba alrededor de su presencia y la tierra bajo mis pies comenzó a sentirse blanda, fangosa, como si no quisiera dejarme ir. La figura avanzó otra vez. No caminaba, flotaba. La neblina parecía empujarla hacia mí con suavidad, como si fuera parte del bosque y no un ser independiente. Di la media vuelta y corrí hacia la moto con la sensación de que cada respiración me costaba el doble del esfuerzo y de que el aire alrededor se volvía aún más pesado. Llegué a la moto con un temblor incontrolable en las manos y, tras varios intentos fallidos, por fin conseguí arrancar el motor. La figura permaneció inmóvil cuando la moto rugió, pero era evidente que sabía exactamente dónde estaba, porque parecía inclinarse apenas hacia el sonido, como si lo reconociera. Arranqué con la mayor velocidad que pude, tratando de no mirar hacia el retrovisor, aunque finalmente lo hice, y en el borde de la neblina pude distinguir cómo algo se movía entre los árboles con la rapidez imposible de una sombra viva. Descendí sin detenerme hasta llegar a un tramo de carretera donde la iluminación pública reaparecía tímidamente, rompiendo la oscuridad con un par de lámparas amarillentas. Apenas vi aquel triángulo de luz, pensé que al fin podría detenerme, a tomar aire y recuperar la noción del mundo. Apagué la moto, pero la respiración seguía acelerada, como si mi cuerpo aún intentara escapar de algo que no debió de haber visto.
Fue entonces cuando noté a una persona caminando hacia mí por el borde de la carretera. Llevaba una de esas lámparas antiguas, una lámpara de mano pesada, metálica, de esas que uno asociaría más con expediciones viejas que con una caminata hoy en día. Su paso era firme, acostumbrado a ese terreno oscuro. Cuando llegó a donde yo estaba, me observó con una mezcla de reconocimiento y resignación, como si supiera de antemano lo que yo había vivido sin que se lo explicara. El hombre se acercó un poco más y finalmente habló con una voz grave que parecía cargada de años de conocer ese bosque mejor de lo que cualquiera podía conocerlo. No eres el primero que se encuentra con él. Ese guardabosques murió hace muchos años congelado allá arriba, y desde entonces los pobladores del Ajusco cuentan historias extrañas sobre su espíritu. Dicen que nunca dejó de patrullar el bosque, que sigue esperando visitantes en la cabaña donde lo encontraron y que a veces intenta que alguien lo acompañe para no caminar solo. Ten cuidado, muchacho. Él no siempre distingue a los vivos de quienes ya se fueron y no le gusta que lo dejen esperando. Segundos después, el hombre siguió su camino sin volver la vista atrás, como si el bosque hubiera reclamado su presencia antes de que terminara aquella frase. Me quedé ahí inmóvil, intentando comprender no solo lo que había visto, sino lo que ahora sabía, que no había llegado a una cabaña, sino a un lugar donde el tiempo se había detenido para permitir que un guardabosques muerto siguiera cumpliendo un deber que no pudo abandonar. Esa noche, mientras bajaba de regreso a la ciudad, supe que aunque dejara atrás al Ajusco, algo de ese bosque no me había dejado a mí. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.